yo quiero hablarles un poquito de entender. El problema no es que el mundo esté de cabeza, el problema es que usted piensa al revés. Tienes que entender que estamos programados para pensar las cosas al revés. Creemos que la seguridad es más importante que la libertad. Estamos pensando al revés. Creemos que trabajar duro y estar ocupado da mucho estatus. Estamos pensando al revés. Creemos que estar todo el tiempo ocupado y no tener tiempo con la familia es normal. Estamos pensando al revés. Creemos que trabajar muy duro y lograr tener muchas cosas es más importante que cuidar la salud, hacer ejercicio y estar con la familia. Estamos pensando al revés. Necesitas pensar al derecho. Necesitas alinearte entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. ¿Por qué el mundo está en crisis financiera? En una sola oración. Porque cambiamos de era económica y nadie nos avisó. En 1768 se inventó la máquina a vapor. Cada vez que el hombre ha inventado algo importante, se ha transformado el mundo. Cuando inventó la imprenta, se cambió el mundo. Cuando apareció la máquina de vapor, se transformó el mundo. Cuando apareció la máquina de vapor, se comenzaron a construir los primeros trenes. Y en los Estados Unidos se trazó la primera línea de ferrocarril que unía el este y el oeste de los Estados Unidos. Dos hermanos, uno de ellos médico, estaba trabajando en un proyecto para deshidratar el maíz y volverlo hojuelas. Había encontrado que era una forma de proteger el sistema digestivo. El otro hermano, muy buen vendedor, comenzó a empacar las hojuelas y comenzó a venderlas en las estaciones del tren por donde iba cruzando la línea del ferrocarril. Por supuesto, el mercado creció enormemente porque ya eran muchas estaciones del este al oeste de los Estados Unidos. Ya la fabricación que ellos tenían manual no les funcionaba, entonces tenían que empezar a alquilar fincas para sembrar y empezar a contratar personas que les ayudaran a suplir la nueva demanda que se había creado. Estaba comenzando la era industrial. Estaba comenzando el empleo, estaba comenzando la manufactura en serie. Comenzó en la era agrícola y se desarrolló en la era industrial. En 1982 aparece el primer computador. ¿Se acuerdan de su primer computador? Yo en ese primer computador podía básicamente jugar solitario, hacer una cartica y alguna hojita de cálculo. Y ese aparato transformó el mundo. Cuando aparecieron otros computadores, se comenzó a crear una red. El potencial de una red es equivalente al número de integrantes al cuadrado. Ejemplo, ¿cuánto creen ustedes que valía el primer fax cuando se inventó? ¿Mucho o poco? No valía nada porque no había quien mandarle un fax. Porque la red tenía valor en la medida que hubiera muchos otros elementos. Cuando aparecieron muchos computadores, se comenzó a gestar la idea de unirlos y crear un nuevo continente que se llamó Internet. Y en 1989 aparece el protocolo de Internet. Y cuando aparece el protocolo de Internet y comienza a expandirse esta red, las formas de comprar, de ganar dinero, de entretenerse, de comunicarse, se comienzan a revolucionar. Comienzan a aparecer aplicaciones asesinas. ¿Qué creen que pasó con los delineantes de arquitectura cuando apareció AutoCAD? ¿Qué creen que está pasando con muchos contadores ahora que las empresas se van a conectar directamente a los bancos a través de las nubes y a través de los diferentes entes del gobierno? ¿Qué va a pasar con muchos arquitectos
¿Qué está pasando con publicistas? Hay muchas profesiones que están amenazadas por el desarrollo de las aplicaciones asesinas, por el desarrollo de Internet. Nadie nos preguntó. Yo fui a la universidad a estudiar veterinaria. Yo iba a salir al mercado laboral a competir en lo que yo había estudiado. Algunos de ustedes estudiaron arquitectura, economía, qué sé yo. ¿Qué pasó con todos estos cambios? Uno de los cambios más potentes que estamos viendo por todo este proceso que les estoy narrando es que el empleo se está muriendo. Y hay muchas razones por las que el empleo se está muriendo, pero les voy a dar 3 razones. La primera, por la nueva tecnología. La tecnología está desplazando la mano de obra. Hoy en día se requieren menos manos para mover el mundo. La segunda razón, por la globalización. Los chinos se apoderaron de la manufactura del mundo. La bandera de Estados Unidos dice Made in China. La Virgen de Guadalupe dice Made in China. Los chinos tienen las fábricas más grandes del mundo, algunas de ellas en buques gigantescos en alta mar, donde no pagan impuestos y tienen la mano de obra más barata del planeta. Los países del este se dedicaron al ensamblaje de carros y los hindúes están dedicados a la prestación de servicios. Cuando ustedes llaman a una aerolínea en los Estados Unidos, le están contestando en Bangalore, India. Todos nuestros países están viendo cómo la mano de obra está migrando a países que se especializaron en mano de obra. Eso está matando el empleo. Y la tercera razón por la que está muriendo el empleo es por el modelo educativo. La educación que nosotros recibimos fue formulada y desarrollada en la era industrial. De hecho, la educación se parece a las fábricas. A los niños los separan por fecha de fabricación. A los de 10 años aquí, a los de 11 años acá, a los de 12 años acá, y a todos se les enseña lo mismo. La educación está diseñada para la era industrial. Tú sales como nuevo profesional hoy en día y para poder estar actualizado en tu profesión tendrías que volver a comenzar. Porque la información hoy en día se duplica cada 2 años en el mundo entero. Se está muriendo el empleo. Para el 90% de la población, el trabajo que hace no le satisface. Vive a altos niveles de estrés y no gana dinero suficiente para vivir dignamente. ¿Eso pasa en Venezuela? El 94% de las familias ganan menos dinero del que se requiere para garantizar una subsistencia confortable. ¿Eso pasa en Venezuela? El ingreso promedio del profesional recién graduado no le permite ganar suficiente como para construir un estilo de vida cómodo. ¿Pasa en Venezuela? Excelente. Algunos dicen, bueno, ¿y de qué se trata el negocio? Vas por un río rápido, descubres que hay 3 cosas que no están bien. La primera es que tu motor se dañó. La segunda, que perdiste los remos. Las 2 primeras te amargan un rato, pero la tercera te exaspera. Te entra en pánico. Estás a 100 metros de las cataratas del Niágara. Y cuando tú estás a 100 metros de las cataratas del Niágara, sin remos y sin motor, lo dramáticamente inevitable va a ocurrir. No tienes mucho tiempo de vida. Estás a 100 metros de que te destrocen las cataratas. En ese momento probablemente tú vas a pensar: ¿cómo es posible que nadie me haya avisado que por aquí se llegaba a las cataratas? ¿Cómo fui tan sordo de no escuchar las cataratas? ¿Cómo no me di cuenta que estoy acá?
Si yo me hubiera dado cuenta unos metros antes, quizás habría podido hacer algo. ¿Cuántos son empleados acá? Por favor, levanten su mano. Muchachos, estoy oyendo sus cataratas. Si no hacen algo, lo dramáticamente inevitable les va a ocurrir. Tienes que comprender qué es lo inevitable. Si tú tienes un empleo en la era industrial, vas rumbo a las cataratas. Una vez fui a hacer una convención a Panamá y tuve un judío que fue mi anfitrión. Yo no conozco judío pobre. Y entonces le pregunté, ¿cuál es la razón de la riqueza de los judíos? Y me dice, la educación. Cuando yo estaba chiquito, mi papá me enseñó que la riqueza consistía en llenar un vaso y vivir de lo que se desborda. La riqueza consistía en llenar un vaso y vivir de lo que se desborda. Yo no sé si a usted les pasa, pero en Colombia la gente no sabe que existe el vaso. Pasa en Venezuela y toda la gente busca siempre su chorrito. Y si el chorrito es chiquito, se busca 2 o 3. Y si el chorro es grande, se lo traga, pero no llena el vaso. Atención, si no llenas el vaso, vas a ser un problema para la sociedad y para tu familia.